Se les acompaña con un comunicado de prensa, con distintos reportajes, con un montón de otras cosas. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión nos enteramos directamente de la prensa. Y eso es algo muy raro, porque pues ahí ya teníamos que, digo, siempre es un voto de confianza, pero este era un voto de confianza completamente ciego de las y los investigadores que hicieron toda esta investigación, porque los reportajes, si bien pues como buenos reportajes son muy narrativos, son muy descriptivos, pero no contaban con la evidencia científica, y no contaban con la evidencia científica porque los investigadores no la compartieron. O sea, en un artículo científico dices, bueno, sí, hicimos esto y esto, hicimos estos procedimientos, obtuvimos estos resultados, y aquí están los experimentos, fotografías de los experimentos, gráficas de los resultados, y entonces cada científico que más o menos le sepa el tema pues dirá, mira, sí le salió, o eso no tiene nada de sentido, o bueno, tiene además todo un proceso de revisión de cosas y demás, que pues en este caso no se dio. No es completamente culpa de las y los investigadores de Colossal Bioscience, que es la empresa que logró este avance tecnológico, porque fue de New York que rompió el embargo. O sea, esta publicación en realidad todavía tenía que salir un par de meses después, y una de las revistas se equivocó y lo publicó antes, y entonces obligó a las otras revistas a publicarlo también porque se les iba la nota del momento, la nota de ciencia del año, yo creo. Entonces salió antes y bueno, en algún momento va a salir un artículo así. Pero bueno, ¿qué pasó? En teoría se les extinguieron estos lobos, lo que sea que eso quiera decir, y lo que hicieron estos investigadores liderados por Beth Shapiro fue analizar fósiles de lobos salvajes, que sí más o menos tienen forma de perro, pero pues tienen unos dientes y una quijada mucho más grandes y fuertes. Tienen estas crestas en la espalda que indica que generaban mucha más fuerza, y los músculos necesitaban de dónde agarrarse para poder imprimir toda la fuerza que utilizaban para pues, cazar perezosos gigantes y un montón de otra megafauna maravillosa de la última era del hielo. Pero bueno, analizaron estos fósiles, una muela y un hueso del oído interno, que son los huesos más densos que tenemos, y por lo tanto pues encapsulan mejor todo el tejido biológico que hay, y son los huesos a los que los paleogenómicos más continuamente van, porque es donde está mejor preservado el ADN. Entonces lograron obtener ADN de estos fósiles, bueno, de estos y otros varios que tenían entre 15.000 y 17.000 años, y lograron analizar todo el ADN de estos lobos. Entonces dije, bueno, cuando dirigieron el proceso, pues son una familia hermana al resto de los cánidos, a los perros, a los coyotes, a los lobos, a un montón de otras cosas. Y pues tienen unos genes que sabemos que están relacionados con ciertas características que les dan pues, la forma de lobo terrible, ¿no? Justamente una espalda más ancha, los huesos, las quijadas. Aseguran que además en el ADN que consiguieron que son de pelaje blanco, ¿no? Aquí están Rómulo y Remo. Entonces lo que hicieron en la industria de los biosciences fue tomar el ADN de estos fósiles, analizarlo, ver en qué se parecía y en qué se diferenciaba del ADN de los lobos actuales, y decir, bueno, pues si vemos diferencias en ciertos genes que además sabemos que están relacionados con el tamaño del animal en general, el tamaño de los dientes, la fuerza de la quijada, pues podemos modificarlos y hacer unos lobos que parezcan lobos salvajes. Entonces, el ADN de los fósiles solo lo analizaron y ya lo dejaron guardado. Y lo que hicieron fue tomar una célula de lobos actuales, de lobos vivos, y tomaron el núcleo y modificaron 14 genes de esa célula de lobo, que es la mayor cantidad de genes editados de una sola vez para unas células actuales. Y ese núcleo celular lo metieron en el lóbulo fecundado de una sabuesa, ¿no? De 8 sabuesas distintas. O
sea, a cada sabuesa le metieron 45 óvulos fecundados. Que si han alguna vez pensado en, sí, no tiene sentido alguno, sí, esa cara es la correcta, esa cara de espanto y sorpresa es la que deberíamos estar poniendo todos, porque si han pensado alguna vez en estos tratamientos de fertilización in vitro, pues, o sea, sí dicen, bueno, puede haber como algún parto gemelar o algo así, pero son 3, 4, 5 a lo mucho, y se tiene una tasa de éxito más o menos buena. Pero la clonación, porque esto fue una clonación de un lobo en el cuerpo de una sabuesa, porque necesitaban un perro grandote, pues no está tan avanzada. Entonces, a cada una de estas 8 sabuesas le pusieron 45 óvulos, y de los cuales lograron 4 lobos. Rómulo y Remo, que en abril tenían 5 meses, Khaleesi, que en abril tenía 2 meses, y Khaleesi tuvo una hermana que falleció a las 3 semanas de una infección. Entonces, bueno, el éxito, o sea, como tecnología, digamos, lista para el mercado y ofrecerse por los miles, pues todavía le falta muchísimo porque es muy poco efectiva, pero es posible. O sea, este es un momento en la ciencia que justo es la prueba del concepto, es decir, estoy haciendo experimentos solo para ver si es posible. Ya luego, en la siguiente década, me dedico a hacerlo eficiente, pero ahorita estamos viendo si es posible y bueno, es posible. Ahí están los lobos. Es difícil ponerles un nombre, describirlos, porque claro, la empresa Colossal Biosciences, pues lo que estaba haciendo con el comunicado de prensa era casi que vender el nuevo iPhone, ¿no? O sea, mire, tiene todas estas particularidades, está padrísimo, y es blanco, y es grandote, y tiene no sé cuántas cosas. Y el resto de los genetistas y biólogos moleculares dijeron, bueno, lo que hiciste fue clonar un lobo, cambiarle 14 genes y decir que ahora es un lobo terrible. Entonces, es raro. Entonces, ellos recibieron muchísimas críticas, los de Colossal Biosciences, pero justamente toda la comunidad científica estaba diciendo, esto no es la desextinción, clonaste un lobo y lo modificaste para que pareciera un lobo terrible, pero no tiene una sola letra de ADN del lobo terrible. Y Beth Shapiro, una de las investigadoras líderes, como a los 5 días salió en un video a decir, bueno, hemos visto todas estas críticas, las estamos escuchando, y la verdad, pues sí nos dio una bofetada, incluso a los periodistas, porque nadie se había puesto a realizar eso y era como el paso 1. Y lo que Beth Shapiro dijo, pero nosotros no decidimos, o sea, nosotros no definimos qué es una desextinción o no. Eso lo hace una asociación internacional, y la definición de desextinción que tiene es, la desextinción es el proceso de crear un organismo que se parece a una especie extinta. Y si esa es la definición, pues sí se parece. Creo que todavía hay ciertas cosas que se pueden debatir al respecto. ¿Por qué? Porque la definición no termina ahí. O sea, la definición dice, es el generar un organismo que se parece a una especie extinta, bueno, que ya se extinguió, y que tiene una función dentro del ecosistema en el que estaba participando. Es decir, es atacado por parásitos, está comiendo a las especies, o sea, si es un depredador como estos lobos que se está comiendo a otras especies, está ejerciendo un control poblacional, está participando en su rol ecológico como todas las especies vivas en el mundo. Y bueno, uno podría decir, bueno, pues ya, o sea, ¿qué comían los lobos terribles? Perezosos gigantes, que no hay. Probablemente algunos humanos, que sí seguimos sabiendo un montón. Búfalos que apenas están volviendo a surgir en poblaciones libres. Entonces, y un montón de otros animales que también ya están extintos. Entonces, no es que estén extintos porque los lobos lo están haciendo muy bien y ya se acabaron con todas las presas, sino porque pues, se acabó la era del hielo y esos animales ya se fueron. Entonces, pues eso, o sea, estos animales que son un gran trofeo biotecnológico, pues obviamente están súper cuidados, súper monitoreados, están en una reserva grandote
muy grande que nadie sabe dónde está por cuestiones de seguridad, de propiedad privada. Pero no están cazando nada, les están dando trozos de carne. De hecho, parte de los cuidados que tuvieron fue medio complicado lograr que se vieran como adultos porque tuvieron que separarlas de las madres sabueso muy rápido, como a los 6 días, porque pues las sabuesos les estaban enseñando a ser perros y ellos tenían que convertirse en lobos salvajes, que no tenemos idea de cómo eran, porque pues los últimos vivieron hace 13,000 años y no, pues obviamente no tenemos registro de su comportamiento, ni fotografías, ni pinturas, ni nada de esto. Entonces, pues en parte también por eso no estamos, o sea, estos lobos se parecen a lo que nosotros creemos que se parecía un lobo salvaje. Puede ser que no eran blancos, puede ser, o sea, el registro fósil luego es complicado, justamente el pelaje, los colores no se conservan tan bien, entonces, pues bueno, son apuestas, ¿no? Y pues no están participando para nada de su ecosistema, y obviamente Colosal no va a dejar que eso suceda, porque se le van a ir, no sabemos cuánto invirtieron, pero probablemente varios millones de dólares en general a este espacio. Ahora, podemos decir que esto pues solo es un alarde de la tecnología que no tiene como realmente alguna función verdadera, no es como pues estos caprichos de millonarios de pues yo quiero que sí existan esos lobos. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlos, y los hicieron. En su defensa, aprovechando que aprendieron a clonar lobos, Colosal clonó también 4 lobos rojos. Los lobos rojos son muy bonitos. Siguen vivos actualmente, pero son del equivalente a la vaquita marina de los carnívoros de América del Norte, porque quedan como 25 también en vida salvaje. Entonces Colosal dice, bueno, pues ya los podemos clonar, estos 4 que clonamos sí los vamos a liberar, van a aumentar los números, va a haber una mayor diversidad genética, es maravilloso. Y sí, pero al mismo tiempo hay programas de repoblamiento de cruzas de poblaciones en cautiverio, ¿no? En distintos zoológicos y parques en Estados Unidos y Canadá, que están por liberar cerca de 120 ejemplares a vida silvestre, sin una sola gota de manipulación genética. Entonces probablemente ese aporte sea mucho mayor y más valioso que el de 4 lobos rojos clonados. ¿Qué tanto se están lavando las manos? Se me dirán ustedes. Entonces, bueno, si se desextinguió, les digo de nuevo, pues según la definición oficial internacional, si la cortamos ahí, es como ¿cómo era empezar el credo de Poncio Pilatos? Poncio Pilatos padeció y fue sepultado. Pero bueno, si seguimos con la definición y vemos si realmente están aportando algo al ecosistema, pues no, o sea, es como tener una orquídea en la sala de tu casa. Se ve súper bonita, te llena el corazón, te hace muy feliz, pero no está siendo polinizada, no se le está comiendo nadie, no está interactuando, no hay hongos que colonicen las raíces, no está siendo parte de todas las redes maravillosas del ecosistema que pueden existir, que son unos lobos trofeo que están por ahí, ¿no? Y esta industria, liderada por George Church, pues uno de sus grandes, o de las grandes promesas que tiene detrás, y que probablemente también escucharon cuando salió esta noticia, es que van a extinguir a los mamuts también. Y bueno, aparte de lo que dijeron para que les dieran más lana y tuvieran de nuevo el anuncio biológico del siguiente iPhone, fue decir que esta fue realmente la primera desextinción que se había hecho en el mundo. Y aún usando la versión de la definición que utiliza Colosal, les queda corto. Ese es el bucardo, bueno, una bucarda, se llama Celia, fue la última que vivió, es una cabra montés en España, la tenían súper monitoreada y ya le habían tomado muestras de cualquier cosa y tenían un monitor con rastreador satelital, y en el momento en que se registró que ya su corazón había dejado de latir, pues fueron por ella y la descargan, porque tenemos problemas con dejar ir las cosas. Entonces, bueno, y eso fue como a finales de los 90. Dijeron, bueno, todavía no podemos desextinguirla,
pero en algún momento se podrá. Entonces congelaron todas las muestras y todos los tejidos que habían juntado hasta que se pudo. Entonces los investigadores españoles igual tomaron el núcleo de una de las células de Celia y le implantaron en un óvulo fecundado de otra especie de cabra montés muy cercana a los bucardos. También fue muy poco eficiente. Creo que intentaron como con 12 hembras de estas cabras. 3 tuvieron un embarazo que se pudo desarrollar. Solo uno llegó a término y cuando nació la primera bucarda extinta vivió como 5 minutos porque tuvo muchos problemas para respirar y se murió. Pero durante 5 minutos fue el primer bicho extinto con métodos genéticos, al menos. Pero hay más ejemplos. Nunca tengo idea de cómo se pronuncia esto. Pero bueno, el caballo de Kowalski, no sé. Przewalski era una especie de caballo silvestre que vivía en las llanuras entre Rusia y el resto de Europa y parte de Asia. Que de hecho los caballos son americanos, igual que los camellos. Es maravilloso. Surgieron aquí y los caballos eran unos perritos chiquitos con muchos dedos en los pies y luego se convirtieron en esas bestias gigantes que corren con un solo dedo. Es muy raro cuando corren con un solo dedo. Migraron de manera contraria como migramos nosotros, ¿no? Mientras nosotros entrábamos por el estrecho de Bering y ellos iban saliendo del continente. Se extinguieron en América y luego pues fueron muy exitosos en Asia y Europa y regresaron, le dieron la vuelta al mundo cuando los españoles los trajeron de vuelta. Pero bueno, este era una especie de caballo salvaje que vivía en Asia y en Rusia y todas estas zonas, que se extinguió hace no tanto, hace unos cientos de años, pero había muchos caballos en la zona que todavía medio se parecían, no sé, que eran cruzas con caballos domesticados y con otras especies de caballos que medio se parecían a estos caballos, y pues un grupo de científicos y aficionados a los caballos se pusieron a hacer cruzas entre esos caballos que todavía estaban en la zona hasta que lograron hacer un caballo que se parecía al que estaba extinto y sin ningún tipo de edición genética, solo pues como domesticamos un montón de especies, estos se parecen más que se crucen, salió rarito que no se cruce y fueron generando esto. Entonces, genéticamente probablemente sea más o menos diferente de los caballos de Przewalski originales, pero fenotípicamente en la forma en la que se ven pues son muy muy parecidos. Entonces podemos decir que también desextinguimos a estos caballos, lo cual no le gusta mucho a los salvajes ahí. Pero pues bueno, el chiste era llegar al mamut y al asesinar al mamut. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se estudia el ADN antiguo, que bueno, le dieron un premio Nobel al señor que desarrolló esto, Svante Pääbo, que curiosamente lo que él quería estudiar eran momias en Egipto, pero Egipto es un lugar muy seco y caluroso como para preservar de buena manera el ADN, y entonces se tuvo que empezar a ir a cosas congeladas, donde el ADN está mejor preservado. Y lo que querían, bueno, y esto fue un desarrollo que ya tiene varias décadas, en el que podemos leer justo el ADN de muestras como de los lobos salvajes que tienen decenas de miles o incluso cientos de miles de años de que el organismo ya no está vivo, pero todavía podemos leer su ADN. Pero queremos ir más lejos. Y hay unas técnicas que nos permiten leer el ADN, cómo está en su conformación actual, o sea, de organismos vivos, así como pueden tomar muestras de sus células, y van a leer el ADN, no solo la secuencia de letras de ATGC de inicio a fin que está en todas sus células, sino leerlo de una manera que les permite saber cuáles genes están activos y cuáles no están activos. Sé que esto suena un poco raro, pero piensen en su cuerpo como una orquesta. O sea, tenemos un montón de células distintas, ¿no? Tenemos células de piel, células de intestino, células de pulmón, células de ojos, células de corazón. ¿Cómo las distintas partes de una orquesta? Están las cuerdas, las percusiones, los alientos,
todo el resto de la orquesta, ¿no? Somos mucho más variados en la orquesta, pero bueno, es el símil. Sin embargo, al igual que nuestras células, todas nuestras células tienen exactamente, bueno, de manera práctica exactamente el mismo ADN. Y todas las partes de la orquesta tienen la misma partitura enfrente, ¿no? O sea, abren la partitura y dice, bueno, obertura de Guillermo Tell, o Pedro y el Lobo, o cualquier que sea su obra favorita de orquesta. Entonces, lo que pasa es que las células lo que hacen, tienen unas proteínas encargadas de, digamos, de doblar la partitura para que los alientos solo tengan disponible a lectura la parte de los alientos, y las percusiones solo tengan la parte disponible de las percusiones, y las células de corazón solo puedan leer los genes que importan para las células de corazón, y las células de pulmón hagan lo mismo, todo esto. Entonces, lo que querían, esta nueva tecnología que se llama Hi-C, lo que hace es justamente te permite leer el ADN como si ya fuera esta partitura doblada. Es decir, ¿cuál es la sinfonía que están tocando los alientos en esta pieza? ¿Cuál es la sinfonía que están tocando las cuerdas? Y entonces pues queríamos saber cuál era la sinfonía de la piel de los mamuts, o de quien se dejara en realidad. Entonces, una investigadora mexicana que está ahorita en el Centro de Ciencias Genómicas, que se llama Marcela Sandoval, estaba haciendo sus estudios de postdoctorado con Tom Gilbert en Dinamarca. Y justo dijeron, bueno, vamos a ver si esta técnica para leer las partituras, se llama Hi-C, se puede aplicar para muestras de ADN antiguo. Y entonces, pues Marcela fue a Estados Unidos, porque ahí fue donde desarrollaron esta técnica para ver qué modificaciones o cómo lo podían hacer. Y entonces estaba en la aduana, muy nerviosa, porque estaba atravesando pues la migración gringa, que no es nada amigable. Bueno, cada vez es menos, en ese momento era un poco más. Y tenía metida entre su ropa pues muestras chiquitas de un gato momificado, de un asno congelado, de un lagarto encontrado en el lodo, o sea, a ver qué le pegaba, ¿no? Hicieron distintas pruebas, incluso igual con Colossal Biosciences, porque también les interesaba este tipo de información, y ya habían encontrado que la muestra que tenían, que mejor estaba conservado el ADN para poder hacer este tipo de análisis, era el de un asno salvaje de Asia. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a trabajar con esto. Ya más o menos logré montar la técnica, ya aprendí cómo hacerlo, me voy a regresar a Dinamarca. Y en Dinamarca, uno de sus colegas, que se llama Lop Dalen, que es investigador y trepacerros, y le encanta andar caminando por la naturaleza, en un lugar muy al norte de Europa, donde justamente encuentra un montón de restos de mamuts. Un día encontró el mamut mejor conservado, la mamuta mejor conservada que había encontrado hasta ese momento, y pues él estaba al pendiente de este proyecto. Él dice, oigan, entonces le habla por teléfono y dice, oigan, sé que están trabajando con esto, ¿no quieren una muestra de esta mamut? Pues a ver, échanosla a ver qué pasa, ¿no? Y ahí le están cortando un cachito de oreja. Pero veamos, no se ve como para echarnos un taco, pero este pelito está la piel, está, para tener 13,000 años, está bastante bien conservada. Entonces le cortaron un cacho y se los mandaron para que lo empezaran a analizar. Y funcionó muy bien. Pudieron obtener ADN de manera que todavía estaba conservado, para poder ver cuáles genes estaban prendidos y cuáles estaban apagados en la piel del mamut, en las células de piel del mamut. Y esto sucedió gracias a que la manera en que se preservó no solamente se congeló, sino que se vitrificó. Es decir, el proceso de congelamiento, uno se imagina, pues, estas regiones muy al norte en Europa o en cualquier parte del mundo, pues está lleno de hielo, todo congelado, mucho frío. Pero contrario a lo que uno pensaría, son lugares muy secos. O sea, aunque estás lleno de hielo, rodeado de hielo, que es agua, en realidad, pues, el ambiente seco deshidrata y le saca el agua a las células. Entonces, en este ambiente fue lo suficientemente frío para que antes de que se congelara, las células se deshidrataran,
¿Por qué fue importante esto? Porque al deshidratarse, cuando se congelan, ya no se forman cristales de hielo que muchas veces rompen las células y dañan el material genético. Entonces, este proceso de vitrificación, que es la deshidratación, es el mismo proceso que sucede en la cecina, que es el mismo proceso que sucede en el jamón serrano y en un montón de embutidos. Lo que hace es, pues justamente como cristalizar a la célula, como meterla dentro de un escudo protector, y entonces ya no le pasa nada aunque pasen miles y miles de años. Entonces encontraron estas células vitrificadas, lograron leer el ADN de la piel del mamut, por eso el artículo se llama Partitura para la piel del mamut. Entonces, bueno, encontraron que el mamut obviamente tenía muchísimos genes, pero principalmente lo compararon con el genoma del elefante asiático, que es su pariente vivo más cercano. Encontraron que 395 genes estaban prendidos en el elefante, pero apagados en el mamut, y otros 425 estaban apagados en el elefante, pero prendidos en el mamut. Lo cual, pues, sí, ¿no? Como que no nos dice nada en realidad. O sea, hay diferencias. O sea, bueno, sí, iba a haber, pero bueno, ya se sabemos puntualmente. Y se fijaron, bueno, ¿qué es lo que hace diferente a la piel de un mamut de la piel de un elefante? Vamos a ver cuáles genes nos pueden apuntar a que son distintos uno en el otro. Y encontraron 3 genes nada más. Uno que se llama el ARA, que tiene que ver justo con el desarrollo de los folículos capilares, que fueran lanudos, como su nombre lo indica, y con la resistencia al frío. Ahora, sabemos de estos genes, como bien diría Marcela, es como la extrapolación de la extrapolación, porque entre mamíferos, aunque claramente no tenemos el mismo ADN, sí nos parecemos bastante. Entonces, nosotros los humanos también tenemos un gen que es muy parecido a ese, y está seleccionado justamente en poblaciones inuit, que son las que viven en el Polo Norte. Y entonces sabemos cuál es su función, porque sabemos cuál es la función en humano, y podemos extrapolarlo a elefante, que podemos extrapolarlo a mamut. Entonces, son ciertos saltos de fe, pero evolutivamente hablando tienen sentido. Luego tiene otro gen que se llama metalosina 1 beta. Somos malísimos para ponerles nombres a los genes, pero piensen que hay que ponerle nombres a decenas de miles de cosas. Está relacionado con la respuesta inmunitaria y la inflamación, que también tiene que ver con el frío. Bueno, el ARAD está prendido, está prendido en el elefante y apagado en el mamut. Metalosina beta está apagado en el elefante y prendido en el mamut. Y otro que se llama EGFR, que tiene que ver más o menos con la homeostasis y mantener el pelo creciendo. O sea, ya que existe el pelo, pues además hay que fomentar que crezca. También está apagado en el elefante y prendido en el mamut. Entonces, pues para Colosal esto está increíble, porque dice, bueno, ya solo lo que tengo que hacer es conseguirme un elefante, modificarle 3 genes, o sea, si a los lobos les cambié 14, pues que me cuesta cambiarle 3 a un elefante y tener un clon de elefante que parezca un mamut lanudo. Ahora de nuevo, ¿queremos hacer esto? O sea, digo, me muero de ganas. O sea, pagaría, si tengo la lana suficiente, pagaría lo que sea para ir y ver un mamut vivo en algún lugar del mundo. Se me haría muy increíble. Pero al mismo tiempo creo que va en contra de todo lo que, como biólogo, puedo estudiar y saber del mundo vivo. Y es que eso, o sea, de nuevo, volvamos a la definición completa de la desextinción. O sea, los mamuts ya no tienen un ecosistema al cual regresar. O sea, creo que exactamente, o sea, la analogía de Frankenstein, Mary Shelley ya lo había visto hace bastante tiempo. Y es eso, o sea, no es Frankenstein en cuanto a que caiga un rayo y un científico loco grite está vivo y se levanta un mamut lanudo. Es Frankenstein en cuanto a que esta cosa va a voltear a ver a su progenitor y le va a decir ¿para qué me naciste? O sea, porque tanto los lobos como los mamuts son seres muy gregarios. O sea, las manadas de elefantes, las manadas de lobos son de decenas o incluso cientos de individuos. Y pues si clonas 2 lobos, 2, 3 lobos, 2, 3 mamuts,
que de nuevo nadie tiene la manera de, y mucho del comportamimiento, sobre todo en mamíferos, pues no es instintivo, es aprendido. O sea, las manadas siguen a un líder, ya sea de matriarcas en elefantes o otro tipo de organización en lobos, y se van aprendiendo cosas culturales de generación a generación, incluso entre elefantes y lobos, todos estos seres. Entonces estos pobres lobos no tienen un ecosistema al cual regresar, no se van a encontrar en las plantas que comían. Bueno, matamos algunas sí, pero no van a tener nadie que les enseñe a hacer un mamut. O se lo vamos a tener nada más porque lo queremos. Y también en un gobierno que niega el cambio climático, que está en contra de un montón de los apoyos de la ciencia, pues justamente cuando salió el anuncio de los lobos extintos, salieron un par de senadores gringos a decir, no, pues esto es el avance, ¿no? A celebrar el capitalismo. Esta es la innovación y el avance del que tanto se habla en Estados Unidos. Gracias al capitalismo podemos hacer estas cosas, y pues la desextinción tiene que formar parte de nuestros nuevos programas de conservación de especies. Y qué miedo, porque, o sea, si la conservación es decir, no, bueno, que se extingue lo que sea y luego lo desextinguimos, o sea, así no funciona. Para tenerlo detrás de una vitrina, Johnny Mitchell ya también había dicho, extinguieron a todos los árboles y luego los pusieron en un museo. Es exactamente esto, desde los 70s. Entonces, bueno, sin duda son avances muy increíbles, o sea, son avances científicos que probablemente nos puedan ayudar a tal vez preservar de mejor manera la vaquita marina, quién sabe. Pero también, como platicando una vez con una científica climatóloga que estudia el cambio climático, y le decía, bueno, pero es que, o sea, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos detener el cambio climático? ¿A qué le podemos mover para frenar todo? Y me decía, pues es que el clima, al igual que los sistemas ecosistémicos, tienen muchísimas variables y no podemos predecir cómo va a actuar, ¿no? O sea, las predicciones climáticas en realidad empiezan a tener sentido como 3 días a futuro, después ya puede suceder cualquier cosa, ¿no? Es todo nuestro avance. Tenemos 3 días para ver hacia el futuro, es todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos seguir moviéndole cosas para salvarlo? O sea, con que lo dejemos en paz, o sea, con que ya no sigamos modificándolo, con que controlemos las emisiones de carbono, va a ser más que suficiente. Y creo que esto es lo mismo, o sea, ¿para qué hacer todo este desbarate, todas estas inversiones de millones y millones de dólares, de estar sacando ADN de quién sabe qué lugares? Cuando lo único que tenemos que hacer es, pues cuidemos a las esposas. Igual y si todos esos millones de dólares se los daban a la fundación del lobo rojo o a la vaquita marina, o sea, porque más hacemos que funciona. O sea, los pandas están creciendo, están mejorando su población. El cóndor de California ya está volando otra vez en la cordillera de California, la cordillera mexicana de California, donde antes estaba extinto. O sea, los programas de restauración funcionan. Nada más necesitamos dejar de cazarlos, dejar de contaminar, dejar de invadir el espacio. No generar un mamut Frankenstein detrás de una vitrina por la cual cobrar lo que sea. Ese creo que sí es una visión muy capitalista. Entonces, pues la vida es una sola, disfrutémosla y celebremos lo que tenemos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Y bueno, como corolario, estamos platicando hace ratito, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, salió otro artículo científico sobre los mamuts de Santa Lucía, de la base aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lo empezaron a construir hace como 6 años y encontraron es el yacimiento más grande de megafauna del continente. O sea, es una loquera. Hay mamuts, hay camellos, hay caballos, hay perezosos gigantes, creo que hay lobos, hay venados, hay un montón de cosas. Pero bueno, empezaron con los mamuts y pudieron sacar ADN de las muelas de mamuts. Es la primera vez que se logra sacar ADN de unos mamuts tan tropicales que viven tan al sur, porque estos pues, obviamente no estaban congelados, pero justamente también era una zona, según decían los investigadores,
que hay un microclima que es muy seco. Entonces, probablemente pareció algo parecido a la vitrificación, a la asesinación de mamuts. Pudieron sacar ADN y lo que descubrieron es que los mamuts colombinos, que no tienen pelaje, que eran los que estaban aquí bueno, están en todo, desde Canadá hasta Costa Rica. Pero los que estaban pues ahora sí que donde empieza México para abajo, era un linaje aparte, independiente del resto de los mamuts que habían encontrado hasta ahora, estudiando solo los del norte. Entonces, pues bueno, tenemos mamuts tropicales, de los cuales no sabíamos su existencia. Entonces, sorprendernos así el pasado creo que es una gran manera de entretenernos y de avanzar la ciencia, desextinguir cosas. Pues bueno, ya hay mucha ciencia ficción que nos ha avisado sobre porque es una mala idea, incluyendo Jurassic Park. Entonces, pues bueno, hagamos de caso todas esas predicciones. Bueno, no es tanto una duda, es más que nada como un comentario de lo... Okay. Sobre lo último que estaba diciendo, creo que es muy importante como rescatar la ética en estos tiempos contemporáneos muy capitalistas, porque ahorita hasta en los pueblos más alejados vamos a encontrar rasgos del capitalismo, o sea, así de simple, una envoltura de pan vivo, una envoltura de cebollitas, un jugo, lo que sea que viene desde el sistema capitalista donde vivimos. Y creo que lo más peligroso es eso, que el ser humano, si quiere algo, lamentablemente tiene dinero para hacerlo. Obviamente no todos, pero, por ejemplo, esto que decía, ¿para qué voy a traer a la vida o a la existencia humana a sufrir? Y creo que eso es algo muy importante que hemos olvidado, que sí, el sufrimiento es parte de la vida, pero es algo natural. No deberíamos, como por capricho, por deseo individual y egoísta, traer ese sufrimiento. O sea, es como, si nunca lo sufriste, es por algo, porque así, literal, como cerró la charla, así es la vida, y es el sistema natural de la vida. Entonces, creo que es eso, más que nada como rescatar la ética en estos tiempos. Gracias, sí, creo que en parte es pues esto, sentarnos a discutir y ver que el capitalismo, bueno, la política permea todo, o sea, también estas discusiones de la ciencia es básica, objetiva, incolora, inolora, insabora. ¿Dónde? ¿No? O sea, todo está atravesado en distintos gradientes, pero pues todo tiene un matiz político y todo tiene una cuestión de ver pues, qué proyectos se financian, a quién le dan las becas, qué institutos pueden hacer este tipo de investigación, por qué todo lo publicamos en inglés. Un montón de cosas para ver. Gracias. Bueno, lo comentábamos que por qué se utilizó una sabuesa y no un lobo para la clonación de la vaca. No estoy seguro porque, de nuevo, los de Colosal pues, solo sabemos lo que le contaron a estos periodistas, pero creo que tiene mucho que ver con lo que pasó con la bucarda, la cabra esta salvaje española. Cuando empezaron a hacer los experimentos de la bucarda dijeron, bueno, pues la implantamos en otras cabras salvajes, ¿no? Pero las cabras salvajes están, como sabemos, locas como unas cabras y era prácticamente imposible tenerlas bajo resguardo, o sea, se escaparon de todos los graneros y estaban trepadas en el techo boca abajo porque cabras salvajes. Entonces dijeron, bueno, tomemos una cabra salvaje que se cruce con una cabra más o menos domesticada. Y a esos híbridos fueron a los que les implantaron los óvulos porque eran lo suficientemente salvajes para seguirse pareciendo al bucardo, pero estaban lo suficientemente domesticadas como para poder tenerlas en corrales y llevar el experimento en paz. Entonces probablemente es mucho más fácil cuidar de sabuesos que de lobos salvajes. Y lo cual también las hace unos híbridos porque las mitocondrias que llevan esos lobos que también tienen ADN, pues son mitocondrias de sabuesa. Entonces, es una mezcolanza de muchas cosas. ¿Alguien más? Bueno, o sea, tú mencionaste algo
sobre las predicciones de las películas de ciencia ficción, ¿no? Que hacen sus predicciones y que deberíamos de hacerles caso. Pero bueno, ahí está Terminator y ahí está y ahí están estas advertencias sobre la inteligencia artificial, y ahora pues estamos en una ola, ¿no? Ya que está permeando a la población en general, y millones y millones y millones de dólares invertidos en la aplicación, y hasta se habla que en el desfile que hubo de China ayer, pues hablaban de la aplicación de armas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, con esa reflexión, pues, ¿qué va a pasar con la genética, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso donde bueno, parece ser que los intereses económicos y el poder entre las potencias tecnológicas, pues deciden, ¿no? Muchas veces sobre las cuestiones éticas. Pero bueno, eso es como una reflexión, y bueno, nada más. Sí, bueno, o sea, son como 12 películas de Jurassic Park, ni una sola termina bien. Pero bueno, creo que también ahí es donde sirve la conjunción con el arte. O sea, hay un escritor de ciencia ficción de literatura especulativa, del cual siempre se me olvida su nombre, pero dice: no es necesario predecir el automóvil, tienes que predecir también el embotellamiento. Sí, sí. O sea, no solo es como, miren, esta tecnología nueva científica es maravillosa. Sí, bueno, espérate, necesitas saber cuál es el equivalente al embotellamiento de esto. Y ver, o sea, igual nos trae un montón de beneficios, pero también dime qué problemas me va a traer y si vale la pena o no. Yo tenía una duda, pero es un poco técnica. ¿Qué es eso de la ¿Es RNA? No creo, porque ese lo No, es la cromatina. O sea, los cromosomas del ADN, estas como X que vemos, que pueden ver en los microscopios, los genotipos. De nuevo, no es que todo el ADN esté prendido al mismo tiempo en todas las células, sino solo algunos cachitos. Entonces, a manera de eficientizar el proceso de leer los genes que están prendidos, la célula tiene como ciertas secciones donde se juntan estos cachos de cromosomas que están desenredados, que están activos, y entonces lo que hacen es fijar estas zonas de actividad, cortar alrededor y secuenciar solo ese cacho que está activo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Está como público? Así como le decimos, como la receta. Sí, ¿está público? o sea, bueno, para el fallo está en el artículo de Marcela, que salió en Cell en abril, y el original de Hi-C, no sé si es tal cual de Cordosa o de No, Hi-C es muy antiguo. Sí, ya tiene 10 años o algo así. Imagínate que el cromosoma es así un hilo y está enredado. Está enredado, ¿no? Y hay una proteína que agarra la madeja. Lo que está dentro de la proteína no se expresa, pero lo que está alrededor sí se expresa. Entonces, uno purifica el DNA con todo y proteínas, le pone un anticuerpo y bajas lo que está anudado, y luego secuencias lo que está desanudado, y todo eso es lo que sí está activo, y lo que está anudado no está activo. Entonces no es como el RNA que se degrada, como dicen más con verlo. Es una técnica que ya tiene, no sé, como 15 años que se empezó para ver qué regiones del genoma humano y de todos los demás animales están prendidos y cuáles están apagados. Sí, me parece que no es tan común porque yo no la veo. Pues es de estructura de la cromatina, entonces sí es una cosa muy especializada, pero permite preguntar eso: qué genes están prendidos, qué genes están apagados, cuáles están lejos y cuáles están cerca. Cosas de ese estilo se pueden hacer, ¿no? Una pregunta a raíz de esto que están diciendo de los genomas. Por ejemplo, ¿eso puede tener relación con algunas cosas? Por ejemplo, eso que están diciendo puede tener alguna relación con ahorita que estamos con el tema del autismo como muy presente. ¿Tiene algo que ver o está como muy desapartado? Porque justo algo me estaba comentando un compañero del área de psiquiatría que mencionó algo del genoma y yo me quedé. Ajá. Entonces, o bueno, no sé si tú estoy eres más todo. nuevo que yo, pero El autismo es complicado. Okay. Es una enfermedad, son muchas enfermedades. Y se reflejan en el sentido que el cerebro
no madura correctamente. O sea, nuestro cerebro madura de adelante hacia atrás durante el desarrollo del embrión y del niño y del adulto, y eso está determinado por algunos genes. Entonces hay mutaciones que favorecen o aumentan el riesgo de tener autismo. O sea, es como una enfermedad genética. Hay muchas enfermedades genéticas, ¿no? Como, no sé, la fibrosis quística es una enfermedad. El autismo es una enfermedad genética mucho más complicada porque depende de muchos genes y no lo entendemos. Pero eso es, por ahí va. O sea, sí hay un riesgo genético. No entendemos qué es lo que causa el riesgo genético. Entonces, estos avances, estos estudios pueden ayudarnos a averiguar como en unos años. Sí, todo esto nos está permitiendo entender cómo funcionamos los animales. Por ejemplo, tú clonas un gato, porque se pueden clonar los gatos, y no te salen iguales, porque, o sea, si tú tienes una gata cálico, de estas que tienen manchas, eso se prenden y se apagan, depende del cromosoma materno que tienen, del cromosoma X. Entonces, en una célula se prende el cromosoma materno y en otras células se prende el paterno, y siempre está apagado el otro, y se echa como un volado por célula. Entonces, si tú clonas una gata cálico, te va a salir una gata completamente distinta a la tuya porque se prendieron distintos cromosomas. Este tipo de estudios sí nos permite entender cómo funcionamos a nivel genético y molecular sin entender todo, ¿no? Porque es muy complicado, como bien dijo Agustín, son sistemas altamente complejos. Nuestro genoma es complejo, el ecosistema es complejo, el mundo es complejo, y por eso no podemos predecir qué va a pasar. Entonces volveríamos con esta parte de que hay que respetar el orden natural. O sea, creo que justo estos experimentos pues, lo modifican un poco, ¿no? O sea, tener animales en un laboratorio no es lo más natural del mundo, pero dentro de ciertos márgenes de acción, pues sí te permite aprender un montón de cosas de la que otra manera no sabríamos y que probablemente beneficie posteriormente a un montón de muchas cosas. No, lo del orden natural me refería como a estos puntos de clonar o de traer al mundo a la vida. Pero justo, por ejemplo, esta cuestión del autismo, creo que en eso sí está como muy chido que sigamos indagando, porque justo ahorita hay como muchas interrogantes alrededor de cómo funciona. Más que prevenirlo, lo que ahorita me estaban platicando que están intentando hacer en psiquiatría es averiguar cómo trabajar desde ahí. Porque, ya, acá atrás lo que escucho. Pero buen proteína, ¿puedes venir Quiero saber si se sabe si se puede vitrificar cualquier tipo de cosa. Porque entonces pues nos vitrificamos así como Han Solo. Ya nos quedamos ahí para la posteridad. No, bueno, o sea, no implica que se pueda revivir después. O sea, no son como tus células con glicerol que sí puedes revivir después de congelarlas a los 80. Pero según yo supongo que como en todo hay tejidos que son mucho más fáciles de vitrificar. O sea, los músculos, ¿no? O sea, las carnes, que es lo que solemos vitrificar, no está tan hidratado como los intestinos, un cerebro o un pulmón, por ejemplo. Pero con suficiente deshidratación y sequedad, supongo que se podría llegar a vitrificar cualquier cosa. No significa que se pueda reanimar posteriormente, pero yo creo que sí se podría. Bueno, lo que sí es que por ejemplo, todo el proceso que no es exactamente vitrificación, sino preservación, o sea, se hace para tejidos que luego pueden ser utilizados por las famosas bancos de células madre, ¿no? Que son utilizados. Y hay también, ¿cómo se llama? Intentos, y hay inclusive asociaciones que son de criopreservación. Aquí en México hay una asociación de criopreservación y conozco al presidente de esta asociación de criopreservación, y alguna vez coincidimos después, por cierto, de una presentación de un libro que no tenía nada que ver con eso, y nos pusimos a platicar, y justamente ahí también viene otro asunto, ¿no? De que, bueno, sí, vas a criopreservar un cuerpo, de alojar a alguien que se murió de una enfermedad o que decidió congelarse antes de morir para ser salvado en un futuro, y viene también la otra parte que tú decías, la parte ética, ¿no? La parte bioética de que, vas a
ok, ahorita no se puede, vas a poder vivirlo en el futuro, pero ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, es un poquito como los mamuts, pero a nivel de los seres humanos. Vas a llegar a un sistema social que no tiene nada que ver con el que viviste hace 100 años, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Serías como un mamut ahí, quién sabe dónde, ¿no? 2088, no, 2088 está excepcional, en 2180, ¿no? O sea, vas a hacer, ¿qué onda con esto? Entonces, pero sí, o sea, digo, sí sería, pero también hay que pensarlo, por ejemplo, para cuestiones, yo lo diría otra vez, no, como para cuestiones terapéuticas, cosas del estilo, pero no para clonar a una persona. Para De hecho, órganos. ajá, por eso órganos, los Para órganos sí. poderlos transportar, o sea, sí hay grupos que están tratando de vitrificar con toda la intención de, por ejemplo, vitrificar un riñón y tenerlo guardado en el almacén, y si necesitas el riñón, lo descongelan y te lo dan. Pero en realidad sería, conociendo un poco también ese mundo de la cuestión de los trasplantes renales, híjole, por lo menos aquí en México, desafortunadamente, no necesitas guardar porque en cuanto está disponible ya hay alguien que te espera, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver hasta con cuestiones, no tanto éticas, no, me refiero a que justo lo que decimos, de que esas cosas que se prenden, que se apagan en nuestro genoma y que están finalmente también relacionadas con el ambiente, ¿no? Todas esas cuestiones que nos metemos, que hacen que finalmente una enfermedad que estaba a lo mejor ahí latente, de pronto aparezca gracias a una cuestión ambiental, ¿no? Y están los puercos humanizados. Así. De hecho, hay un librito que recién, de hecho, lo compré, no lo libro porque lo compré único, que justamente del programa de Universidad de Bioética que tiene que ver con genotrasplantes. A ver qué se llama. Digo, también es interesante porque esto es las células completas, pero por ejemplo, para las vacunas, ¿no? Si quieres llevar vacunas al desierto o a poblaciones que están lejísimos y que tienen muy escasos recursos, pues si puedes como pausar en el tiempo la vacuna y llevársela, pues eso está como padrísimo, no sé, me imagino el proceso del muy interesante. El proceso de liofilización sí es también funciona bastante. Y, bueno, como parte del chismecito, uno de los laboratorios a los que fue Marcela a intentar hacer el KIC con muestras antiguas, justamente estaban como intentando ver los límites del KIC, querían ver, bueno, ¿qué tan degradada puede estar la muestra para que la podamos analizar? Y entonces tenían las piernas de pavo que sobraban del Thanksgiving y las super chamuscaron. Hubo otra muestra que literalmente le pasaron el coche como 10 veces encima y veían si podían otra vez sacarlo, les ponían un soplete, como que justo vieron qué tanto la podían degradar. Y al parecer tal vez es como bastante sensible, pero pues justo la vitrificación fue como la solución a todo en esta versión. Yo tengo una pregunta y dos otra. La regulación de todo esto, ustedes como científicos, o sea, ya llegaron a regular todos estos cuestionamientos que se están dando o todas estas vertientes que están saliendo. ¿Ya hay un consenso como científicos y como científicos mexicanos, cuál es la postura que más está a favor de esto o está en contra de esto como científicos mexicanos propiamente? Seguro hay revoluciones sobre muy poquitas cosas. O sea, en teoría tenemos unos bebés chinos que se editaron genéticamente, aunque estaba prohibido. Entonces, aun cuando se regule, tampoco significa que no se va a hacer. Como científicos mexicanos, creo un poco es como el meme de Office. Nos ofende muchísimo y nunca lo haríamos, principalmente porque no podemos. No, bueno, o sea, digo que a veces estamos más cerca, pero que no sepan nada como una postura oficial de la Asociación Mexicana de Bioética o de Desextinción o algo así. Pero, pues sí, o sea, digo, en parte esto se hace en una industria privada porque tenemos millones, probablemente decenas o miles de millones de dólares para hacer esto. Pero bueno, digo, Jennifer Doudna, que fue una de las científicas que le dieron el premio Nobel por la técnica de CRISPR-Cas9 que justamente fue la que utilizaron para editar estos
genes. Hace 2 años en el Congreso Internacional de Edición de Genoma Humano llevó la evidencia de que por fin habían aplicado CRISPR a una persona humana que tenía anemia falciforme, que es una sola mutación en un gen de las células sanguíneas, y la habían curado de esta enfermedad. Y dijo, pero de nuevo, esto es para probar que se puede hacer. O sea, nos gastamos como $8 millones en una persona, en un hospital de súper especialidad, midiéndole todo durante 2 años o algo así, ¿no? O sea, esto no es una propuesta para la salud pública. Pero ya probó la Food and Drug Administration la tecnología para la anemia falciforme y la beta-thalassemia. Ya la puedes comprar, la puedes aplicar a tu hijo que tiene anemia falciforme. O sea, el verdadero problema es de que esto pasa más rápido de lo que ni los científicos nos damos cuenta. No se digan los eticistas, filósofos y abogados. Para cuando un abogado y un filósofo se dan cuenta de las implicaciones de este tipo de tecnologías, ya es obsoleta. Ya hay cosas mucho más nuevas, más novedosas, y realmente no podemos controlarlo. Lo mismo pasó con la inteligencia artificial. Empezamos a tener a ChatGPT antes de que a cualquiera se le ocurriera cómo regularlo. No hay regulación para esas cosas, ya nos rebasó. Y además, por ejemplo, en esa cuestión no se está considerando lo que es altamente contaminante por la cantidad de agua que utilizan esas máquinas. Y la población en general no lo sabe. Pero eso es el menor de los problemas. ¿Por qué? Pues porque puede volverse Terminator en un momento dado, puede quitarnos el trabajo a todos. No es una exageración. Yo tengo amigos que son computólogos, yo soy biólogo molecular, igual que Nayeli y compañía, pero tengo amigos que son robotólogos y computólogos que están genuinamente preocupados porque para fines prácticos son más inteligentes que cualquiera de nosotros. De hecho, hoy estaba viendo algo de que, no sé si ya ChatGPT, pero habían dado a resolver un problema matemático que no habían podido resolver los humanos, y había llegado así como al 50% o sea, ya era avanzado 50%, ¿no? Entonces decía, era como que, digo, no leí muy bien la nota, la leí muy rápido pasada, pero sí era como que ya está empezando en este caso a intentar resolver los humanos. Y evidentemente hay áreas en las que están más, porque yo también hago edición, ¿no? Entonces, las discusiones en el mundo de la editorial son también de qué va a pasar, ¿no? A veces dicen, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con derecho de autor, pero también hay cosas como ese desplazamiento, las traducciones. Las traducciones son donde más se está pegando la inteligencia artificial. Y me ha pasado, ¿no? Yo un día leyendo un artículo para discutir con mis estudiantes, empecé a leerlo, no era bien, dije, ay, mira, está muy padre, voy a leerlo, ¿no? Empecé a leerlo todo, y cuando terminé de leerlo dije, bueno, lo voy a guardar, y cuando veo, dije, oye, esta revista no está en español, está en inglés, pero estaba tan bien traducido que ni siquiera porque hace poco todavía decías, esto es traducción automática. Me acabo pasando. O sea, empecé a leerlo en inglés y a media frase se cambió al español. Tuve que decirle que lo regresara al idioma original. O sea, no se da uno cuenta. Eso es lo que está pasando. La tecnología avanza tan rápido que no podemos predecir qué va a pasar. Y no da tiempo de regularla, porque para cuando uno pone una ley, ya no se hace. Sí, de hecho, es una discusión muchas así, digamos, desde esos talleres de bioética, ¿no? El asunto de que la ciencia avanza lo suficientemente rápido, pero de pronto o sea, el mundo otro, y a pesar de que la bioética debe ser una cuestión transdisciplinar, porque justamente la legislación, los abogados, todos no están avanzando lo suficientemente rápido, o sea, no son capaces. Espero que nadie sea abogado también, ¿no? Pero eso no da tiempo, ¿no? Sí, exacto, no da tiempo, entonces realmente te vas quedando atrás, y tú puedes estar haciendo discusiones bioéticas y todo, pero por lo menos en términos de la regulación, pues está haciendo falta porque no da tiempo, y usted, o sea, lo vemos, ¿no? Con muchas leyes que no tienen que ver a lo mejor con todo esto, en que dices tú, es que ya debemos haber hecho eso hace 50 años, o 10 años, o no sé qué, haber cambiado de esto, pero es así, ¿no? Entonces va muy lenta todo el sistema judicial, todo el sistema de creación de leyes, de normatividad, y la ciencia sigue avanzando, ¿no? Y insisto, toda esa discusión bioética tiene que ser transdisciplinar, y a lo mejor hay momentos en que es transdisciplinar, pero en el momento de la ejecución, por lo menos de regulación, pues no hay algo que la norme. Entonces ahí es donde vienen las broncas, ¿no? Y como dicen, pues creo que hasta en un
chocolate chino fue cuando anunció, tenemos dos niñas. Crispiado. Que lo metieron a la cárcel, ¿no? Después. Y ya puso Sí, una ya. compañía. Ya puto. Bueno. No, también luego dependiendo de la discusión de para qué se hizo, ¿no? Si realmente, porque también está otra discusión en todo esto. Si es mejoría o si es terapéutico, o si es Sí, no, o sea, en este caso de las niñas era en principio porque su papá era. Creo que tenía VIH, ni siquiera, o sea, estaba como súper controlado además. Tenía VIH. Ajá, o sea, era casi indetectable, pero decían, no, es que no se lo quiero contagiar a mis hijas, entonces las editaron de manera que en principio el VIH no puede reconocer las células de estas niñas. Pero pues en realidad no había razón por preocuparse de que el padre les iba a pasar VIH. O sea, mientras el padre se regulara bien y estuviera con una cantidad de virus no detectable, pues o sea, podía casi donarle sangre y no iban a mantener SIDA a las niñas, ¿no? Pero más bien era al revés, ¿no? Quería tener donadoras resistentes para hacer su trasplante de médula y curarse. Y el HIV, no lo dudo. Sí, o sea, tiene más sentido. Pero igual es una locura, ¿no? O sea, Ajá, es una barbaridad. Inclusive hay mujeres con VIH, infectadas con VIH, que no transmiten el VIH a sus hijos porque están controladas, ¿no? Entonces dices, bueno, es el papá. Además, seguramente cuando estas niñas lleguen a una edad en la que mejor podrían contagiarse por contacto sexual, por ejemplo, de VIH, seguramente vamos a estar avanzados. No sé con el papá. Pues vamos a estar lo suficientemente avanzados como para que no corran ese peligro. Pero bueno. ¿Y se están seguros que se editaron a las dos? Porque como todo buen científico, dijo, edito a una y un control. Sí, bueno, en realidad no sabemos porque Es como los lobos. Ajá, o sea, no sabemos quiénes son. O sea, este señor presenta pruebas, pero pues no sabemos nada más. O sea, si estos lobos pues, obviamente no vas a llegar allá con los otros. Si alguien me deja tomar una muestra de sus lobos, seguridad. O sea, eso es. O sea, tenemos la evidencia que tenemos es lo que estos cuates dijeron a tres reporteros. Ahora, no hay limitaciones tecnológicas. Lo que sí sabemos es que sí se puede hacer. Sí, teóricamente, o sea, si no tiene falla. No hay ninguna restricción de que no se pueda hacer. La tecnología está ahí, es disponible y casi se puede hacer en un garage, digamos, en términos modernos. Y hay quien lo hace ya, ¿no? Pues hay que se hackea, ¿no? Están los biohackers. Sí. Ahora ya puedes pedir el casco, el claro, y te lo mandan. Sí, Sí, te exactamente. cuesta creo que $200 o menos. O sea, Para que bueno, Sí funciona, lo que no sabes es si haces algo que te va a dar cáncer o te va a matar, o te va a volver loco o te van a salir puntitos morados, porque no entendemos bien las consecuencias, como dice. Sí, o sea, CRISPR-Cas9 es muy eficiente, es muy barato comparado con las tecnologías que teníamos antes. Lo que no sabemos es, o sea, es muy bueno haciendo lo que le pedimos que haga y un poco como ChatGPT, no sabemos si hace de más. O sea, sí te va a cambiar estas mutaciones que tú dices, pero no sabemos si además va a añadir otras que no le estábamos pidiendo. Lo más probable es que en realidad no pase nada porque la enorme parte del genoma no se expresa, pero en una de esas igual te da Huntington, te da alguna otra enfermedad. De nuevo ya hay muchas películas que lo explican. La realidad siempre supera la ficción. También. Entonces no lo hagan. Si alguien los invita a una fiesta de casa, una fiesta de CRISPR-Cas, a una industria piramidal de extinción, no acepten. Y pues, muchísimas gracias a todos. Pero voy a dar nada más un último comercial. Ay, grábame para que salga el comercial. Gracias. Oye, pues gracias, Agustín. Muchas gracias. Excelente plática, muy completa. Júntense para que salgan en la misma. Nayeli, muchas gracias. Sí. Muchas gracias al Museo Juan Soriano, muchas gracias. Y bueno, les platico que la finalidad de estas conferencias, aparte de divulgar el conocimiento,
es que va a haber una exposición colectiva. De hecho, pues pronto va a haber una convocatoria para que la comunidad está abierta a todo el público, pero generalmente también invitamos a los artistas a que creen una obra que tenga que ver con biotecnología y genética. Las conferencias son para que los artistas tengan material, ¿no? Válido, ¿no? Del que puedan tomar. Ahí están las conferencias en Facebook y nada, pues invitados están y muchas gracias. No, gracias, Gracias. Gracias. Sí, claro, también